Hay mentiras que huelen a flores podridas, dulces por fuera, veneno por dentro. Mi hijo llegó a mi puerta un martes de lluvia, con los ojos hinchados y la voz rota. Me dijo que Fernanda había muerto, que el camión la había aplastado en la carretera, que no tenía ni para enterrarla con dignidad. Y yo, que soy su madre, que lo cargué en mis brazos cuando era nada, le di todo lo que tenía, hasta el último peso que guardaba para mi vejez. Lo abracé llorando, pensando en esa mujer joven bajo la tierra fría. Semanas después, una llamada cambió todo. Fernanda estaba viva, embarazada, y muy lejos de aquí. Mi hijo había usado mis lágrimas, mi miedo, mi amor de madre, como moneda de cambio. Pero lo que él nunca calculó es que las mujeres que han enterrado el dolor toda una vida aprenden algo que los cobardes jamás entienden, que el silencio también tiene límite. ¿Hasta dónde puede llegar un hijo para escapar de sus propias mentiras? Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El teléfono sonó un jueves por la tarde. Eran las 4:20. Lo recuerdo perfectamente porque miré el reloj de la pared justo cuando extendía la mano hacia el auricular. Ese reloj que mi esposo Aurelio me regaló hace 30 años. Ese reloj que seguía marcando los segundos como si nada en el mundo hubiera cambiado. Yo estaba en la cocina limpiando la estufa. Había una taza de café sobre la mesa. Frío. Olvidado desde la mañana. Llevaba 3 semanas sin poder dormir más de 4 horas seguidas. 3 semanas despertándome en medio de la noche con el pecho apretado, sin poder comer bien. La comida me sabía a cartón. El cuerpo me pesaba como si cargara piedras invisibles en los hombros, en la espalda, en el corazón. El sonido del teléfono cortó el silencio de la tarde. Me sobresaltó tanto que dejé caer el trapo que tenía en la mano. Me sequé las manos en el delantal, ese delantal azul que uso todos los días. Caminé hasta la mesa. Mis pasos resonaban en el piso de la cocina vacía. Levanté el auricular sin mirar el número. Sin pensar, dije bueno con voz cansada, casi apagada. Del otro lado apareció una voz de mujer, temblorosa, nerviosa, quebrada, llorando entre palabras que no formaban oraciones completas. Señora, por favor, necesito hablar con usted, es muy importante. Por favor, no cuelgue. Yo fruncí el ceño. Intenté reconocer la voz, pero no pude. Estaba distorsionada por el llanto, por el miedo que se escuchaba en cada sílaba. Pregunté quién era. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Hubo un silencio del otro lado, largo, pesado, y después ella dijo su nombre. Fernanda. Soy Fernanda. El mundo se detuvo en ese momento. Todo. El reloj dejó de hacer ruido. El viento dejó de soplar afuera. Mi corazón dejó de latir por un segundo eterno. Sentí que el piso se abría debajo de mis pies, como si la tierra se partiera en dos y yo cayera hacia un abismo sin fondo. Me agarré del borde de la mesa con una mano, los dedos apretando tan fuerte que después descubrí que tenía las yemas blancas. La otra mano sostenía el teléfono, tan apretado que los nudillos se me pusieron del color del hueso. Las piernas empezaron a temblarme. Primero despacio, después con más fuerza. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer al piso. El corazón me latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Bum, 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 como un tambor de guerra. Fernanda seguía hablando. Su voz sonaba desesperada, asustada, rota. Decía cosas que mi cerebro no podía procesar. Palabras que entraban por mis oídos, pero que no llegaban a tener sentido. Señora, por favor. Yo estoy viva. Nunca morí. Fue todo mentira. Por favor, tiene que escucharme. Necesito contarle la verdad. Yo intenté hablar.
Abrí la boca, pero no salió nada. La garganta se me había cerrado, como si alguien la estuviera apretando con las manos. El aire no me entraba a los pulmones. Intenté respirar profundo, pero no pude. Solo pequeñas bocanadas, cortas, desesperadas. Miré alrededor de la cocina, buscando algo, no sé qué, algo que me dijera que esto era real, o que era una pesadilla. Todo estaba exactamente igual que 5 minutos antes. La luz de la tarde seguía entrando por la ventana. Suave, dorada. El reloj seguía marcando la hora. Tic-tac, tic-tac. La taza de café seguía ahí sobre la mesa, con ese círculo de humedad alrededor. El trapo seguía en el piso donde lo había dejado caer, pero mi realidad ya era otra, completamente otra. Fernanda lloraba del otro lado de la línea, sollozaba, hablaba rápido, tropezándose con las palabras, como si tuviera miedo de que yo colgara antes de que pudiera terminar. Decía que Rodrigo la había convencido de irse con él, que habían planeado todo juntos, cada detalle, cada mentira, que la muerte había sido una actuación, un teatro cruel, que nunca hubo accidente. Nunca hubo camión, nunca hubo funeral. Yo seguía sin poder hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. Cada cosa que ella decía caía sobre mí como un martillazo, uno tras otro, sin parar. Fernanda dijo que Rodrigo tenía problemas muy graves, que estaba metido en deudas peligrosas con gente mala, que había gente persiguiéndolo, exigiendo dinero que él no tenía, amenazándolo, que por eso necesitaba huir, que por eso inventó el plan de fingir su muerte, que usarían el dinero para pagar parte de lo que debía, para escapar lejos, para empezar de nuevo en otro estado, en otra ciudad, donde nadie los conociera, donde nadie hiciera preguntas. Mi mente empezó a reproducir imágenes, como una película que ya había visto, pero que no recordaba haber vivido. Rodrigo llegando a mi puerta ese martes, la lluvia cayendo detrás de él, fuerte, constante, sus ojos hinchados, rojos, muy rojos de tanto llorar, o eso creí yo. Me abrazó tan fuerte ese día. Temblaba entre mis brazos. Todo su cuerpo temblaba. Mamá, Fernanda murió. El camión la aplastó en la carretera. No quedó nada. No tengo nada. No tengo a nadie. Solo te tengo a ti, mamá. Solo a ti. Yo lo consolé. Le acaricié el cabello como cuando era niño y tenía pesadillas. Le dije que todo estaría bien, que yo lo ayudaría, que para eso estaban las madres, para estar ahí, siempre, sin importar qué. Al día siguiente le di el dinero, 80,000 pesos, todos mis ahorros, cada peso que había guardado durante décadas. Años de no comprarme ropa nueva, de no salir a comer, de guardar cada moneda extra, todo en un sobre blanco. Se lo entregué con manos que también temblaban. Rodrigo lo tomó llorando. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo que jamás olvidaría esto, que yo era un ángel caído del cielo, que me amaba más que a nada en el mundo. Me besó la frente, como cuando era niño, y se fue. No volví a verlo después de ese día. Pero sí recibí un mensaje 2 días después. Un mensaje de texto, corto. Decía que el funeral había sido hermoso, que Fernanda descansaba en paz, que gracias a mí había podido darle una despedida digna. Yo lloré leyendo ese mensaje. Lloré sentada en esta misma cocina, por esa mujer joven que había perdido la vida, por mi hijo destrozado, por el dolor que creí que él estaba sintiendo. Lloré sin saber que cada lágrima era por una mentira, que cada sollozo era por un engaño. Fernanda seguía hablando en el teléfono. Su voz me trajo de vuelta al presente, a la hora, al horror de este momento. Decía que todo salió bien al principio, que se fueron juntos en autobús, que usaron mi dinero y el dinero que ella tenía ahorrado, como 30,000 pesos de su trabajo, que se instalaron en una ciudad lejana, que rentaron un cuarto pequeño, que Rodrigo usó el dinero para pagar parte de sus deudas, para que dejaran de perseguirlo por un tiempo. Pero después algo cambió. Rodrigo empezó a ser diferente, distante, frío, la trataba mal, le gritaba por cualquier cosa,
La culpaba de todo, le decía cosas horribles, y finalmente un día, la abandonó. Fernanda hizo una pausa, respiró profundo, tembloroso, y entonces dijo algo que me partió el alma en dos. Señora, él me dejó sola, hace 2 semanas, y estoy embarazada, de 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor, más fuerte que cualquier grito. Yo seguía agarrada de la pared. El teléfono temblaba en mi mano. Sentía que me iba a desmayar, que el mundo se oscurecía. Fernanda sollozaba del otro lado. Repetía que lo sentía mucho, que ella también había sido engañada, que no sabía qué hacer, que no tenía a dónde ir, que por eso me llamaba. Yo quise gritarle, quise decirle que era una mentirosa, que esto no podía ser verdad, que mi hijo no podía haberme hecho esto. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que sí lo era, porque todo empezaba a tener un sentido terrible. Las excusas de Rodrigo los últimos años, su distancia, su frialdad, las veces que le presté dinero antes, pequeñas cantidades, 500 pesos aquí, 1000 allá, y él siempre con una historia, siempre con una razón. Todo encajaba de una forma horrible, como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Fernanda dijo mi nombre con voz quebrada. Señora Consuelo, por favor, necesito que sepa la verdad. Usted merece saber la verdad completa. Yo fui parte de esto y lo siento, pero usted necesita saber quién es realmente su hijo. Y después la línea se cortó. No sé si ella colgó o si fue un problema de señal. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, escuchando el tono muerto, ese pitido largo y constante. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 10 segundos o 10 minutos. El tiempo había dejado de existir de la manera normal. Finalmente colgué el teléfono. Mis piernas cedieron. Se doblaron como si fueran de papel. Me senté en el piso de la cocina, justo ahí, con la espalda contra la pared fría, y ahí me quedé, mirando al frente, sin ver realmente nada, sin llorar, sin gritar, solo procesando, intentando entender, intentando aceptar el hecho de que mi hijo me había robado, que había usado mi amor, mi dolor, mi necesidad de ayudarlo, como herramientas, como instrumentos para conseguir dinero y salvar su propia vida. La luz de la tarde se fue apagando lentamente. La cocina quedó en penumbras. Las sombras crecieron en las esquinas y yo seguía ahí, sentada en el piso frío, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre, algo que tal vez nunca podría volver a pegar, pero lo que no sabía en ese momento, lo que no podía imaginar, es que esto era solo el principio de todo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Me llamo Consuelo. Tengo 64 años. Nací y crecí en un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde las puertas no tenían llave porque no hacía falta. Me casé joven, a los 20 años, con Aurelio, un hombre bueno, trabajador, honesto, hasta la médula. Nos mudamos a la ciudad buscando mejores oportunidades para criar a nuestros hijos. Aurelio trabajaba en la construcción. A veces se iba por semanas, por meses enteros, a trabajar en obras lejanas. Yo me quedaba sola con los niños. Rodrigo nació 1 año después de casarnos. Itzel 3 años después. Yo trabajaba cosiendo en casa, arreglaba ropa, hacía vestidos para quinceañeras, cortinas, manteles, lo que fuera necesario. El dinero siempre fue escaso, muy escaso, pero nunca faltó comida en la mesa. Rodrigo siempre fue diferente a Itzel, más cerrado, más distante, más frío. Desde niño, hubo señales pequeñas que en ese momento no quise ver. Cuando tenía 7 años le regalé un perrito, un cachorrito precioso que un vecino estaba regalando. Rodrigo parecía emocionado al principio. Jugaba con él. Lo sacaba al patio. Pero a los 3 días, el perrito desapareció. Rodrigo dijo que se había escapado por un hoyo en la cerca, que lo buscó por todas partes pero no lo encontró. Yo le creí. Por supuesto que le creí.
Pero semanas después encontré la correa del perrito escondida bajo su cama. Cuando estaba limpiando su cuarto, la correa tenía marcas extrañas, como si hubiera sido jalada con mucha fuerza. Le pregunté a Rodrigo sobre eso. Él me miró directo a los ojos, con esa mirada que ya empezaba a ser característica en él, fría, y me dijo que no sabía de qué hablaba, que seguramente yo la había puesto ahí y no me acordaba. Nunca quise pensar más en eso. Años después, cuando Rodrigo tenía 11 años, Itzel vino a mí llorando un día. Me dijo que Rodrigo le había roto su muñeca favorita, esa muñeca de porcelana que su abuela le había regalado en su cumpleaños. La muñeca que ella cuidaba como si fuera un tesoro. Itzel decía que fue a propósito, que le había pedido prestado 5 pesos de su alcancía para comprar dulces, que ella le dijo que no porque estaba ahorrando, y que Rodrigo, en lugar de enojarse o insistir como haría cualquier niño normal, simplemente esperó hasta que ella no estaba viendo. Tomó la muñeca y la estrelló contra el piso. Cuando lo confronté, él no mostró ningún arrepentimiento, ninguna culpa. Solo me dijo con voz plana que era culpa de Itzel, que ella tenía que aprender a compartir, que si hubiera sido generosa la muñeca seguiría intacta. Yo lo regañé esa vez. Le dije que lo que había hecho estaba muy mal. Pero él solo me miró con esos ojos vacíos, sin llorar, sin pedir perdón, y se fue a su cuarto. En la adolescencia Rodrigo se volvió más callado todavía, más calculador. No perdía el control como otros chicos de su edad. No gritaba, no azotaba puertas. Simplemente dejaba de hablarte si no hacías lo que él quería. Te ignoraba por días, como si no existieras, y eso dolía más que cualquier grito. Aurelio siempre fue más estricto con él que yo. Siempre lo veía con más desconfianza. Yo pensaba que mi esposo era demasiado duro, demasiado poco comprensivo. Ahora me pregunto si él vio cosas que yo me negué a ver, si su distancia era en realidad claridad. Cuando cumplió 18, Rodrigo se fue de casa. Dijo que necesitaba su espacio, su independencia, que ya era un hombre. Las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Una vez cada 2 meses, después cada 6, después casi nunca. Y cuando venía siempre necesitaba algo, siempre. Dinero, ayuda con algún trámite, un favor. Nunca era solo para visitarme, nunca era solo porque me extrañaba. Itzel, en cambio, siempre estuvo cerca, siempre. Se casó, tuvo 2 hijos, pero nunca se alejó de mí. Venía 2 o 3 veces por semana, me llamaba todos los días, me incluía en su vida. Aurelio murió hace 4 años. Su corazón falló de repente una mañana. Fue rápido, doloroso, pero sin traiciones, sin mentiras, sin engaños. Rodrigo vino al funeral. Se quedó 2 días. Se veía afectado, pero de una forma extraña, como si estuviera actuando el papel de hijo en duelo, más que realmente sintiéndolo. Y después de esos 2 días, desapareció de nuevo. Yo quedé sola, con mi costura, con mis visitas a Itzel, con mis 80,000 pesos ahorrados, esos 80,000 pesos que había guardado peso por peso, que eran mi seguridad, mi red de protección para la vejez, hasta que Rodrigo apareció ese martes llorando, y yo le di todo, sin dudar, sin pensar, porque era mi hijo. Nunca imaginé que el amor de madre pudiera ser un arma que se usara en mi contra. Esa noche, después de la llamada de Fernanda, no pude dormir, ni un segundo. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces apagadas, solo la luz de la calle entrando por la ventana, mirando las sombras moverse en las paredes, intentando procesar lo que había escuchado, intentando encontrarle algún sentido que no fuera el obvio, el terrible. Mi cabeza daba vueltas y vueltas, repetía cada palabra de Rodrigo, cada abrazo, cada lágrima. Buscaba señales que me hubiera perdido, algo que me indicara que estaba mintiendo, algún gesto, alguna contradicción. Pero no encontré nada, nada. Fue perfecto. Su actuación fue tan perfecta que me convenció completamente. Cuando el sol empezó a salir, seguía despierta, sentada en el mismo lugar. Me levanté del sillón con el cuerpo adolorido, me lavé la cara con agua fría. Intenté tomar café, pero no pude pasarlo.
El estómago lo rechazaba todo. Pensé en Aurelio, en lo que él habría hecho en este momento. Él siempre fue más firme con Rodrigo, más estricto, más distante incluso. Tal vez él vio cosas que yo no quise ver. Tal vez mi amor me cegó y su distancia le dio claridad. Me pregunté si ahora estaría enojado conmigo, o si me entendería, si sabría que yo solo quise ser buena madre. Busqué el número desde el cual Fernanda había llamado. Estaba registrado como desconocido en mi teléfono. Marqué con manos temblorosas. Sonó varias veces. 1, 2, 5, 10 veces. Nadie contestó. Volví a intentar una hora después. Lo mismo. El número quedó muerto, inaccesible, como si nunca hubiera existido. Después marqué a Rodrigo, directamente al buzón de voz. Su teléfono estaba apagado, o me había bloqueado. Intenté 3 veces más a lo largo de la mañana. Cada vez el mismo resultado. Nada. Mi hijo había desaparecido. Completamente, como si se lo hubiera tragado la tierra. A las 11 de la mañana llamé a Itzel. Contestó al segundo tono. Mamá, ¿qué pasó? Escuché algo raro en tu voz. Le dije que necesitaba verla, que era urgente, que por favor viniera. Media hora después, estaba tocando mi puerta. Entró con cara de preocupación. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Esa misma mesa donde había estado cuando Fernanda llamó. Le conté todo, palabra por palabra. Cada cosa que Fernanda me había dicho. Cada detalle por más pequeño que fuera. Itzel me escuchó sin interrumpir. Su cara fue cambiando. Primero confusión, después incredulidad, después rabia. Una rabia que le llenó los ojos de fuego. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio. Largo. Pesado. Y después Itzel explotó. Golpeó la mesa con la mano, tan fuerte que hizo saltar la taza que estaba ahí. Ese hijo de puta, ese maldito ladrón. Mamá, vamos a la policía ahora mismo. Ahora. No mañana. Ahora. Yo levanté la mano pidiéndole calma. Le dije que necesitaba estar segura primero, que necesitaba entender todo antes de mover cualquier pieza, que no podíamos actuar por impulso. Itzel no estaba de acuerdo. Me dijo que era obvio, que Rodrigo nos había robado, que no había nada más que investigar, que cada minuto que perdíamos, él se alejaba más. Pero yo insistí, necesitaba la verdad completa, necesitaba saber exactamente qué había pasado, por qué, cómo, todo. Itzel respiró profundo, cerró los ojos, contó hasta 10. Está bien, mamá, lo hacemos a tu manera. Pero te juro por la memoria de papá que Rodrigo va a pagar por esto. Te lo juro. Esa tarde empecé mi búsqueda. Abrí Facebook en la computadora vieja que Itzel me había regalado. Busqué el perfil de Rodrigo. Estaba inactivo desde hacía un mes. La última publicación era una foto de un atardecer. Sin texto, sin ubicación, sin nada que diera pistas de dónde estaba. Busqué el perfil de Fernanda. También inactivo. La última actividad era de 6 semanas atrás, una foto de comida. Ambos habían desaparecido digitalmente, como fantasmas. Pero seguí buscando. Revisé la lista de amigos de Fernanda. Encontré varios nombres, la mayoría desconocidos para mí, caras que nunca había visto, pero había uno que llamó mi atención. Miriam. Tenía muchas fotos con Fernanda, fotos antiguas, de cuando eran jóvenes, en fiestas, en la escuela. Parecían ser amigas cercanas, de esas de toda la vida. Le mandé un mensaje, tratando de sonar lo más normal posible. Me presenté. Soy Consuelo, la mamá de Rodrigo. Necesito hablar contigo sobre Fernanda. Es muy urgente. Por favor, contéstame. Tardó 2 días completos en responder. 2 días que pasé revisando el teléfono cada 5 minutos. Cuando finalmente lo hizo fue breve, seca. Señora, no sé si debo meterme en esto. No quiero problemas. Yo le respondí inmediatamente, mis dedos volando sobre el teclado. Por favor, Miriam, solo necesito saber si Fernanda está viva. Nada más. Eso es todo lo que te pido. Pasaron varias horas, horas que se sintieron como días. Finalmente Miriam contestó, sí, señora, Fernanda está viva.
Estaba con Rodrigo hace unas semanas, pero las cosas terminaron mal entre ellos. Eso es todo lo que sé. Lo siento. Yo le di las gracias, pero no me quedé ahí. Le pregunté si sabía dónde estaba Fernanda ahora, si tenía alguna forma de contactarla. Miriam tardó mucho en responder esta vez, casi un día entero. No, señora, no lo sé. Perdimos contacto hace tiempo. Ella cambió su número. Pero hubo algo más que Miriam me dijo, algo que no le pedí, algo que me heló la sangre hasta los huesos. Señora, Fernanda estaba embarazada cuando se fue con Rodrigo. Pero hay algo más. Rodrigo estaba huyendo de gente peligrosa, prestamistas, gente muy mala. Fernanda me contó hace meses que él había perdido mucho dinero en un negocio, que lo estaban amenazando, que tenía miedo de que lo lastimaran. Ahí empezó a armarse el cuadro completo. Ahí empecé a entender realmente. Rodrigo no solo fingió la muerte de Fernanda por orgullo o vergüenza, estaba huyendo de una amenaza real. Necesitaba desaparecer por completo. Necesitaba dinero para pagar lo suficiente de su deuda para que dejaran de perseguirlo, para poder empezar de cero en otro lugar donde nadie lo conociera. Y nosotras dos, su madre y su esposa, éramos los recursos más fáciles de explotar, las que nunca le dirían que no, las que creerían cualquier historia que él les contara. Le mostré todos los mensajes a Itzel. Los leyó en silencio. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, Rodrigo no solo es un ladrón, es un cobarde que nos usó a las dos para salvar su propio pellejo, y yo solo pude asentir, porque mi hija tenía toda la razón del mundo. Miriam me escribió de nuevo 4 días después. El mensaje llegó temprano en la mañana. Decía que había estado pensando mucho en nuestra conversación, que no había podido dormir bien, que sentía que yo merecía saber más, que tenía algo que mostrarme, pero que dudaba mucho si debía hacerlo, que no quería traicionar la confianza de su amiga, pero que tampoco le parecía justo lo que me habían hecho. Le respondí que por favor compartiera conmigo lo que tuviera, que necesitaba la verdad completa, que aunque doliera, aunque me destruyera, necesitaba saber. Miriam me mandó capturas de pantalla, muchas. Eran conversaciones entre ella y Fernanda. Conversaciones de WhatsApp, de varios meses atrás, mucho antes de la supuesta muerte. Las empecé a leer sentada en la mesa de la cocina, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Fernanda le contaba cosas a Miriam, cosas íntimas sobre su relación con Rodrigo. Decía que él era muy controlador, obsesivo, que le revisaba el teléfono constantemente. Cada mensaje, cada foto, cada llamada, que le preguntaba dónde estaba cada minuto del día, con quién hablaba, qué hacía, qué pensaba. Fernanda escribía que Rodrigo la hacía sentir culpable por todo, por cada cosa. Si salía con amigas, era una mala esposa. Si hablaba con compañeros de trabajo, estaba coqueteando. Si gastaba dinero en ella misma, era una irresponsable, una egoísta. Miriam le preguntaba por qué no lo dejaba, por qué seguía ahí. Fernanda respondía que lo amaba, que creía que podía cambiarlo, que en el fondo Rodrigo era un buen hombre, que solo estaba pasando por un mal momento. Yo leía esas palabras y no reconocía a mi hijo, no reconocía al hombre que Fernanda describía, o tal vez no quería reconocerlo. Tal vez había señales que yo ignoré durante años, tal vez vi solo lo que quise ver. Seguí leyendo. Había una conversación en particular que me destruyó más que todas las otras. Fernanda le contaba a Miriam sobre las finanzas de la pareja. Decía que Rodrigo manejaba todo el dinero de ambos, absolutamente todo, que ella trabajaba de cajera en una tienda, que ganaba su propio sueldo, pero que él le pedía cada peso, que le daba una cantidad pequeña para sus gastos personales, 1,000 pesos al mes, y el resto lo guardaba él, supuestamente para ahorrar, para el futuro. Miriam le decía que eso era abuso financiero, que no era normal, que ningún hombre debería controlar así el dinero de su pareja. Fernanda respondía que Rodrigo decía que era por el bien de ambos, que así ahorraban mejor, que ella era mala con el dinero,
que él sabía administrarlo mejor. Y después, Fernanda escribió algo que me rompió el corazón en pedazos pequeños. Rodrigo siempre habla de su mamá. Dice que ella es muy buena, que siempre le da dinero cuando lo necesita, que ella es la que siempre paga los platos rotos de la familia, que si algún día tenemos problemas graves, su mamá nos ayudará sin hacer preguntas. Miriam preguntó si Rodrigo le había pedido dinero a su mamá antes. Fernanda dijo que sí, varias veces, que la señora siempre daba, sin preguntar, sin poner condiciones, que era muy noble, muy buena madre. Cerré los ojos cuando leí eso. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas, calientes, amargas, llenas de dolor. Mi hijo me veía como un banco, como un recurso que podía usar cuando quisiera, como alguien fácil de manipular porque lo amaba incondicionalmente, porque nunca le decía que no, porque siempre estaba ahí. No llegó a mi puerta ese martes por desesperación. No llegó porque me necesitaba emocionalmente. Llegó porque sabía exactamente qué botones presionar, qué palabras decir, cómo actuar. Sabía que si llegaba llorando, si me abrazaba, si me decía que no tenía a nadie más, yo le daría todo, sin pensar, sin dudar. Esto no fue un crimen de impulso, no fue una decisión desesperada de último momento. Fue planeado, calculado, frío, pensado con anticipación. Y yo fui la pieza más fácil del rompecabezas, la que siempre encajaba donde la pusieran. Le mostré las conversaciones a Itzel. Ella vino esa tarde, las leyó sentada a mi lado, llorando. Mamá, lo siento mucho. Yo siempre supe que Rodrigo era raro, que había algo en él que no cuadraba, pero nunca pensé, nunca en mi vida imaginé que fuera capaz de algo así. Se quebró, mi hija fuerte, mi hija luchadora, la que siempre tenía respuestas para todo. Lloraba de rabia, de impotencia, de dolor por su madre. Yo la abracé, y las dos lloramos juntas en esa cocina, por todo lo que habíamos perdido, por la familia que pensábamos que teníamos, por el hijo y hermano que resultó ser un extraño, un desconocido con la cara de alguien que creímos amar. Pasaron días extraños después de eso, días que se sentían irreales, como si estuviera viviendo en una película. Yo me movía por la casa como un fantasma. Hacía las cosas por inercia. Comía porque Itzel me obligaba. Me metía la comida en la boca, pero no sabía a nada. Dormía poco, tal vez 2 o 3 horas por noche. Cuando cerraba los ojos, veía la cara de Rodrigo. Lo veía de niño, pequeño, corriendo por la casa con sus juguetes, riendo. Lo veía de adolescente, callado, distante, encerrado en su cuarto. Lo veía adulto, frío, parado en mi puerta, mintiendo con lágrimas falsas en los ojos. Una tarde saqué la única foto que tenía de él de niño. Estaba en un marco sobre la repisa de la sala, un marco de madera que Aurelio había hecho con sus propias manos. Rodrigo tenía como 6 años en esa foto. Estaba sonriendo, con los ojos grandes y brillantes, llenos de algo que parecía inocencia. Me senté en el sillón mirando esa foto durante mucho tiempo, no sé cuántas horas, preguntándome cuándo se perdió ese niño, en qué momento exacto se convirtió en el hombre que me robó, o si ese niño inocente alguna vez existió realmente. Tal vez siempre fue así. Tal vez yo solo vi lo que quería ver. Tal vez el amor de madre me cegó. Me hizo inventar un hijo que nunca fue real, una versión idealizada que solo existía en mi cabeza. Me pregunté si se nace así, con esa frialdad, con esa capacidad de usar a la gente, o si es algo que se aprende, que se desarrolla. Me pregunté si fallé yo, si hice algo mal, si le di demasiado amor, o si le di muy poco, si lo protegí demasiado, o si no lo protegí suficiente. Me pregunté 1000 cosas que tal vez nunca tendría respuesta. Me levanté lentamente, caminé hasta la repisa, tomé el portarretratos con las 2 manos, lo miré una última vez y lo giré, lo puse de frente a la pared. No lo tiré, no pude, no sé por qué. Tal vez porque tirar la foto sería admitir algo que todavía no estaba lista para admitir, pero tampoco podía seguir mirándola.
Itzel llegó esa tarde como todos los días. Vio el portarretratos volteado. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y después me abrazó. Fuerte. Como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Y yo me permití llorar en sus brazos. Como no había llorado en años. Tal vez en décadas. Porque el dolor no era solo por el dinero. El dinero eventualmente se podía recuperar. Se podía volver a ahorrar. El dolor era por algo mucho más profundo, mucho más permanente, por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo, por aceptar que el Rodrigo que yo amaba, el que había cargado en mis brazos, el que había criado, probablemente nunca existió de la forma en que yo creía, y esa verdad dolía más que cualquier robo, más que cualquier traición financiera, porque me obligaba a cuestionar toda mi vida como madre, a preguntarme qué hice mal, dónde fallé, por qué mi hijo se convirtió en esto, en este extraño capaz de destruir a su propia madre sin aparente remordimiento. 3 semanas y 2 días después de aquella primera llamada de Fernanda, alguien tocó a mi puerta. Era un sábado. Eran las 10 de la mañana exactamente. Yo estaba cosiendo en la sala, arreglando el dobladillo de un vestido para una clienta, intentando volver a la normalidad, o a lo que quedaba de ella. Escuché los golpes, 3 golpes suaves. Dejé la tela sobre la mesa junto con las tijeras. Caminé hasta la puerta, mis pasos lentos, cansados. Abrí sin mirar por la mirilla, sin preguntar quién era, y me quedé completamente congelada. Fernanda estaba ahí parada en mi puerta, embarazada, muy embarazada. Se le notaba el vientre enorme incluso debajo del suéter holgado gris que traía puesto. Tenía una maleta pequeña en la mano derecha, de esas maletas baratas que venden en el mercado, el pelo largo recogido en una cola de caballo despeinada, sin maquillaje, los ojos hundidos en la cara, ojeras profundas y moradas, la piel pálida, casi gris. Se veía cansada, acabada, destruida, como alguien que ha estado corriendo durante mucho tiempo y finalmente no puede más. Nos miramos sin decir nada durante varios segundos que se sintieron eternos. Yo sentía tantas cosas al mismo tiempo que no podía identificar ninguna claramente. Rabia, por supuesto, rabia porque ella fue parte del engaño. Dolor, porque verla ahí hacía todo real. Ya no era solo una voz en el teléfono. Curiosidad, porque necesitaba entender. Y también, aunque me costaba admitirlo, compasión, porque se veía tan rota como yo me sentía. Fernanda habló primero. Su voz era apenas un susurro, tan baja que casi no la escuché. Señora Consuelo, por favor, necesito hablar con usted. Intenté con mi familia. Me cerraron la puerta en la cara. Fui a un refugio. Estaba lleno. Busqué al padre del bebé. Cambió su número. No respondió mis mensajes. No tengo a nadie más a quien acudir. Nadie. Usted fue mi última opción, no mi primera. Por favor. Yo debí cerrarle la puerta en la cara. Debí gritarle que se fuera, que era cómplice de mi hijo, que me había ayudado a robar, que no quería verla nunca más. Eso es lo que debí hacer. Pero no lo hice. Algo en sus ojos me detuvo, algo parecido al dolor que yo misma sentía cada mañana al despertar. Y pensé en Aurelio, en lo que él habría querido que yo fuera. No alguien que se convirtiera en lo mismo que Rodrigo. Alguien frío. Alguien capaz de cerrarle la puerta a una mujer embarazada y sola. Me hice a un lado sin decir palabra. Le hice una seña con la cabeza para que entrara. Fernanda caminó despacio hacia adentro, arrastrando la maleta que parecía pesarle más de lo que debería, como si llevara el peso del mundo en esa maleta barata. La llevé a la cocina. No sé por qué. Tal vez porque todas las conversaciones importantes de mi vida han pasado en esa cocina. Le señalé una silla. La misma silla donde Itzel se había sentado. Ella se sentó con dificultad, acomodando su vientre enorme. Dejó la maleta en el piso junto a ella. Con un suspiro de agotamiento, yo me senté frente a ella, en mi lugar de siempre, esperando, sin saber qué decir.
Fernanda empezó a hablar, primero despacio, con voz temblorosa, después más rápido, las palabras saliendo en tropel, como si hubieran estado atrapadas durante mucho tiempo y finalmente pudieran escapar. Me contó cosas que Miriam no sabía, detalles que nunca había compartido con nadie, detalles que me helaron la sangre hasta los huesos. Me contó la verdadera razón por la que Rodrigo planeó todo esto. Rodrigo estaba metido en problemas financieros muy serios, problemas de los que nunca me había hablado. Había hecho un negocio con unos socios, un negocio turbio de no sé qué exactamente. Fernanda tampoco estaba segura. Rodrigo nunca le contó los detalles completos, nunca le dio nombres, nunca le explicó de qué se trataba. Solo sabía que él invirtió dinero que no tenía, dinero prestado de gente peligrosa, agiotistas, y el negocio fracasó, quebró, se fue a pique. Rodrigo perdió todo, y más. Quedó debiendo cantidades enormes, casi 200,000 pesos, a gente que no acepta un no como respuesta, prestamistas que cobran con violencia. Empezaron las amenazas. Primero llamadas, mensajes a todas horas, después hombres apareciendo en la casa, tocando la puerta a medianoche, golpeando, en el trabajo de Rodrigo, esperándolo afuera, exigiendo el dinero, amenazando con hacerle daño a Fernanda también, con quemarle la casa, con destruirlo. Rodrigo entró en pánico total. Necesitaba conseguir dinero rápido, mucho dinero, y no tenía de dónde sacarlo. Entonces fue cuando descubrió lo de Fernanda. Descubrió que estaba embarazada, revisando su teléfono una noche mientras ella dormía, y que el bebé no era suyo. Fernanda lloraba mientras contaba esto. Las lágrimas caían sobre la mesa. Decía que sí, que había cometido un error terrible, que se había acostado con un compañero de trabajo. Una vez, solo una vez después de una fiesta de la empresa, había bebido demasiado. Estaba enojada con Rodrigo por algo, por una pelea tonta. No era excusa. Lo sabía, pero había pasado, y quedó embarazada de esa única vez. Cuando se enteró del embarazo no supo qué hacer. Entró en pánico. Le dio terror decirle a Rodrigo, terror de su reacción. Rodrigo descubrió la verdad un mes después del embarazo, revisando su teléfono mientras ella dormía. Encontró mensajes viejos, fotos, evidencia, todo. Fernanda esperaba que la dejara, que la echara, que terminara todo ahí mismo. Esperaba gritos, violencia incluso. Pero Rodrigo no hizo eso. En lugar de terminar la relación, en lugar de echarla de la casa y seguir con su vida, en lugar de confrontarla siquiera, Rodrigo vio una oportunidad, una forma de resolver todos sus problemas al mismo tiempo. Le propuso un plan a Fernanda, un plan que ella describe ahora como una locura, como el mayor error de su vida. Fingirían su muerte. Dirían que hubo un accidente trágico, un camión, una carretera. Usarían el dinero de su mamá, la mamá que siempre ayudaba, que nunca decía que no, que era buena hasta el tuétano, y el dinero que Fernanda tenía ahorrado, como 30,000 pesos de su trabajo de cajera, dinero que había guardado en secreto durante meses, para pagar la deuda con los agiotistas, no toda, pero suficiente para que dejaran de perseguirlo por un tiempo, para poder negociar el resto, para huir de los acreedores que lo perseguían, para empezar de nuevo en otro lugar, lejos, muy lejos, donde nadie los conociera, donde nadie supiera de su pasado, donde nadie hiciera preguntas incómodas sobre el embarazo, sobre el bebé que claramente no era de Rodrigo. Rodrigo le dijo a Fernanda que era la única forma de salir del problema, que si no hacían eso, él terminaría muerto, que los agiotistas no perdonaban, que mataban gente por menos, por mucho menos, que había visto lo que le hacían a la gente que no pagaba, que ella también estaría en peligro, que vivirían con miedo constante, que era mejor desaparecer, empezar de cero. Fernanda aceptó. Por miedo, por culpa, por amor a un hombre que no merecía ese amor. No lo sé. Tal vez por las tres cosas mezcladas. Planearon todo juntos durante 2 semanas.
el accidente falso, la historia del camión en la carretera, las lágrimas de Rodrigo, el luto, el funeral inexistente, cada detalle, cada mentira, cada palabra que él me diría, todo cuidadosamente pensado, ensayado incluso. Fernanda se escondió en casa de una prima lejana, una que vivía en otro estado. Durante una semana completa, mientras Rodrigo venía a mi casa, lloraba en mis brazos. Actuaba el papel de viudo devastado a la perfección. Me sacaba hasta el último peso que tenía guardado. Yo le serví un vaso de agua a Fernanda. Estaba temblando. Todo su cuerpo temblaba. Bebió despacio, con manos que apenas podían sostener el vaso, y continuó con su historia. Dijo que al principio todo pareció funcionar según el plan. Se fueron juntos en autobús, un viaje de 8 horas, a un estado lejano que ninguno conocía. Tomaron un autobús nocturno para que nadie los viera, para desaparecer en la oscuridad. Rodrigo pagó 60,000 pesos a los agiotistas. No era toda la deuda. La deuda completa era de casi 200,000, pero era suficiente. Era lo suficiente para que dejaran de perseguirlo inmediatamente, para que dejaran de amenazarlo, para que le dieran tiempo. Rodrigo les mintió. Les dijo que estaba vendiendo una propiedad familiar, que solo necesitaba 6 meses para cerrar la venta, que entonces les pagaría todo lo demás con intereses. Los agiotistas aceptaron, pero con advertencia clara. Si no pagaba el resto en el plazo acordado, lo encontrarían. No importaba dónde estuviera, lo encontrarían y lo matarían. Se instalaron en una ciudad pequeña, fea, polvosa. Rentaron un cuarto en una vecindad vieja, un solo cuarto con baño compartido, paredes delgadas, vecinos ruidosos. Rodrigo consiguió trabajo informal en una tienda de abarrotes del centro. Ganaba poco, muy poco, pero era algo, mejor que nada. Fernanda no podía trabajar porque el embarazo ya se notaba. Ya estaba de 5 meses cuando llegaron ahí. Y no tenían papeles falsos, no tenían historia inventada que aguantara preguntas. Así que ella se quedaba en el cuarto todo el día, sola, encerrada. Durante las primeras 2 o 3 semanas todo estuvo relativamente bien. Rodrigo era atento, casi amable, como antes, como cuando empezaron a salir. Llegaba del trabajo y le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, le traía comida. Hablaban de planes, del bebé, de cómo sería su nueva vida, pero después empezó a cambiar, poco a poco. Se volvió frío, distante, hablaba poco, llegaba tarde del trabajo, oliendo a alcohol, se encerraba en silencios largos, pesados, le gritaba por cualquier cosa, por la comida, por el ruido, por su simple existencia, la culpaba de todo. Decía que por su culpa habían tenido que huir, que por su culpa él había perdido su vida, su casa, su ciudad, su trabajo, todo, que ella era una zorra, una cualquiera, una mujerzuela, que el hijo que esperaba era un bastardo, que él no iba a criar al hijo de otro hombre, que le daba asco verla embarazada sabiendo que otro hombre la había tocado. Fernanda aguantó porque no tenía a dónde ir, porque no tenía dinero, porque estaba embarazada y asustada y completamente sola en una ciudad donde no conocía a nadie, donde no tenía familia, ni amigos, ni nadie que pudiera ayudarla, hasta que una noche, hace 3 semanas exactamente, Rodrigo llegó al cuarto con una mujer joven, de unos 23 o 24 años, que trabajaba con él en la tienda. Bonita, delgada, sin barriga de embarazada. Le dijo a Fernanda delante de ella que se fuera, que ya no la quería ahí, que no podía verla más, que recogiera sus cosas y se largara inmediatamente, que esa mujer viviría con él ahora, que ella sí valía la pena. Fernanda le rogó, le suplicó, le dijo que estaba embarazada, que no tenía dinero, que no tenía familia cerca, que a dónde iba a ir. Rodrigo le dio 200 pesos, los aventó sobre la cama y le dijo que era su problema, no el de él, que se las arreglara, que no le importaba qué hiciera, que no quería volver a verla. La echó esa misma noche, mientras la otra mujer miraba desde la puerta, sin decir nada, sin expresión en la cara.
Fernanda tomó su maleta, la misma que ahora estaba en mi cocina, y salió a la calle oscura. Durmió en la estación de autobuses. 2 noches en una banca de metal, rodeada de extraños, con frío, con miedo, con hambre, hasta que juntó un poco más de dinero, pidiendo en la calle, vendiendo una pulsera de plata que tenía, un regalo de su madre, y compró un boleto de regreso a esta ciudad, a este infierno conocido, pero al menos familiar. Terminó de contar su historia. Me miró con ojos llenos de lágrimas y desesperación. Señora, yo sé que hice mal, sé que fui cómplice, sé que participé en todo esto. Y no tengo excusa, no hay excusa para lo que hice, pero también fui usada, como usted. Rodrigo nos usó a las dos, nos mintió a las dos, nos manipuló a las dos, nos destruyó a las dos para salvarse él mismo. Yo me quedé en silencio, procesando cada palabra, cada detalle, cada pedazo de esta historia horrible. Era peor de lo que imaginaba, mucho peor. Rodrigo no solo huyó para esconder una vergüenza, no fue cobardía simple, fue algo mucho más calculado, más frío, más peligroso. Estaba en problemas graves, problemas de vida o muerte con gente muy peligrosa, y usó a su madre y a su esposa como herramientas, como recursos desechables, para salvarse él mismo, para poder seguir viviendo. Y después nos desechó a ambas como si no valiéramos nada, como si fuéramos basura. Hubo un silencio largo en la cocina. El reloj marcaba los segundos. Tic-tac, tic-tac. Finalmente hablé. Mi voz sonó extrañamente calmada. Dije solo una frase. Entonces las dos estamos en el mismo hoyo. Fernanda asintió. Y por primera vez desde que llegó. Por primera vez en semanas, probablemente. Vi algo parecido a alivio en su cara, porque ya no estaba sola en esto. Yo tampoco. Éramos 2 mujeres destruidas por el mismo hombre, pero juntas éramos un poco más fuertes, un poco menos rotas. Itzel llegó a mi casa esa tarde como todos los sábados. Traía a mis 2 nietos, Lucas de 7 años y Sofía de 5, pero cuando abrió la puerta con su llave y vio a Fernanda sentada en la sala, se quedó paralizada en la entrada, congelada. Los niños corrieron hacia mí gritando con alegría: «Abuela, abuela». Yo los abracé fuerte, les di besos en la frente, les dije que fueran a jugar al cuarto de atrás, que la abuela les compró juguetes nuevos, que los adultos teníamos que hablar de cosas aburridas. Se fueron corriendo emocionados, sin hacer preguntas. Itzel cerró la puerta detrás de ella con más fuerza de la necesaria. Me miró con ojos enormes, con incredulidad, con rabia. «Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está ella en esta casa?» Su voz tenía un tono de acusación, de traición, como si yo la hubiera apuñalado por la espalda. Yo le pedí con calma que se sentara, que escuchara la historia completa antes de juzgar, que por favor me diera esa oportunidad. Itzel se negó con la cabeza, cruzó los brazos sobre el pecho. «Esta mujer ayudó a Rodrigo a robarte, mamá, participó en el plan, te mintió, y ahora está sentada en tu sala como si nada. No puedo creer que la hayas dejado entrar a esta casa, no puedo creerlo». Fernanda bajó la cabeza, mirando al piso, las manos sobre su vientre. Yo me levanté del sillón, caminé hacia Itzel, le puse una mano en el hombro, sentí la tensión en sus músculos. «Hija, por favor, solo escúchala, escucha lo que tiene que decir. Después decides si te quedas o te vas, pero dame esta oportunidad». Itzel respiró profundo, cerró los ojos, contó mentalmente, se sentó en el borde del otro sillón, con la espalda muy recta, los brazos todavía cruzados, la mandíbula apretada, lista para atacar. Fernanda volvió a contar su historia, esta vez con aún más detalles, con más dolor en la voz, con más lágrimas. Contó sobre el control de Rodrigo, sobre los agiotistas, sobre las amenazas reales, sobre las deudas de casi 200,000 pesos, sobre el negocio fracasado, sobre el embarazo, sobre el plan, sobre la huida, sobre el abandono. Todo. Itzel la escuchó sin interrumpir, aunque vi cómo luchaba contra sí misma para quedarse callada.
Su expresión fue cambiando gradualmente. La rabia inicial se fue transformando en sorpresa, después en horror, después en algo más complejo, algo entre compasión y disgusto. Cuando Fernanda terminó su relato, hubo un silencio tenso. Itzel la miró fijamente, con ojos que la atravesaban. «Tú estás embarazada», Fernanda asintió tocándose el vientre. «De casi 7 meses ya». Itzel preguntó con voz dura. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu plan?» Fernanda se encogió de hombros, las lágrimas cayendo otra vez. «No lo sé. No tengo dinero. No tengo dónde quedarme. No tengo trabajo. Mi familia me dio la espalda cuando me fui con Rodrigo. Dicen que me lo merecí, que soy una mentirosa, que les traje vergüenza. No tengo a nadie. Por eso vine aquí. Porque no tenía a dónde más ir». Itzel explotó entonces. Se levantó de golpe. «Vienes a pedirle ayuda a la mujer que ayudaste a robar, a la mujer cuyo hijo usaste para escapar de tus problemas. Tienes mucho descaro, Fernanda. Mucho». Yo levanté la mano pidiendo calma. «Itzel, ya basta. Fernanda también fue víctima aquí». Itzel me miró como si hubiera dicho la mayor locura del mundo. «Mamá, ella participó en el plan. Ella fingió su propia muerte. Ella dejó que Rodrigo viniera aquí a mentirte, a sacarte todo tu dinero, todo. ¿Cómo puedes decir que es víctima?» Yo asentí reconociendo sus palabras. «Sí, hizo todo eso, y se equivocó. Cometió errores terribles, imperdonables, pero Rodrigo la manipuló, la asustó, la convenció de que no había otra opción, que o hacían eso o él moría. Le mintió sobre lo que harían. Le prometió una vida que nunca pensó darle. Y después la abandonó embarazada y sin nada, igual que a mí. Las dos fuimos usadas por el mismo hombre. Rodrigo nos vio a las dos como herramientas, como medios para un fin, para salvarse él mismo». Itzel negó con la cabeza una y otra vez. «No puedo creer que la estés defendiendo, mamá. No puedo. Yo no la estoy defendiendo, solo estoy diciendo la verdad. Fernanda cometió errores, grandes errores, pero Rodrigo es el verdadero culpable aquí. Él es el que planeó todo. Él es el que nos mintió a las dos. Él es el que nos usó. Él es el que nos destruyó sin ningún remordimiento». Itzel se quedó callada, mirando al piso, pensando, procesando. Su respiración era agitada. Finalmente habló con voz más calmada pero todavía dura. «Está bien, mamá. Digamos que tienes razón en algo, que Fernanda también es víctima de Rodrigo. Lo acepto, pero eso no significa que tengamos que ayudarla. No le debemos nada. No tenemos ninguna obligación con ella». Yo miré a Fernanda, su vientre enorme, sus ojos cansados, su cara demacrada. Pensé en Aurelio, en lo que él habría querido que yo fuera, no alguien que perdiera su humanidad por culpa de Rodrigo. Y tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Dije algo que no había planeado. «Se va a quedar aquí, en esta casa, temporalmente, hasta que pueda arreglarse, hasta que nazca el bebé al menos». Itzel se levantó de golpe otra vez. «Estás loca, mamá, completamente loca. No puedes dejar que esta mujer viva en tu casa. No después de lo que hizo». Yo me mantuve firme, miré a mi hija a los ojos. «Sí puedo. Es mi casa. Y mi decisión». Itzel me miró con una mezcla de dolor, frustración, incomprensión. «¿Por qué, mamá? Explícamelo porque no lo entiendo. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué la ayudarías después de todo?» Yo respiré profundo antes de contestar, buscando las palabras correctas. Pensé en lo que realmente sentía, en por qué había tomado esta decisión. Porque ella también fue usada hija, porque Rodrigo la dejó sola y embarazada sin nada, y porque ese bebé que viene en camino no tiene culpa de nada de esto. Ese bebé es inocente. Hice una pausa y agregué algo más profundo, y también, aunque me cueste admitirlo, porque si la echo a la calle me convierto en alguien que no quiero ser. Me convierto en alguien frío, sin compasión. Y Rodrigo ya me quitó mi dinero, mi imagen de mi hijo, mi paz. No voy a dejar que me quite también mi humanidad. Eso no se lo voy a dar». Itzel negó con la cabeza.
No puedo creer esto. Esto es una locura. Tomó su bolso del sillón. Llamó a los niños con voz alta. Lucas, Sofía, vámonos, ahora. Los niños salieron corriendo del cuarto, preguntando por qué, queriendo quedarse más tiempo. Itzel no dio explicaciones, los tomó de la mano, y se fueron. La puerta se cerró con fuerza detrás de ellos. El sonido resonó en toda la casa. Fernanda me miró con culpa en los ojos. Señora, no quiero causar problemas entre usted y su hija. En serio, puedo irme, buscaré otro lugar. No quiero destruir también su relación con Itzel. Yo negué con la cabeza, cansada, muy cansada. No, Fernanda, te quedas. Itzel va a entender eventualmente. Y si no entiende, bueno, es su decisión. Esa noche preparé el cuarto de costura para Fernanda. Moví la máquina de coser a un rincón. Saqué el sofá cama viejo que tenía guardado. Puse sábanas limpias, blancas, le di 2 almohadas, una cobija gruesa, una toalla limpia. Fernanda me ayudó en lo que pudo con su vientre enorme. Me agradeció con lágrimas en los ojos, con voz quebrada. Señora, no sé cómo agradecerle esto. No sé qué decir. No merezco su bondad. Yo solo asentí. No dije que estaba bien, porque no lo estaba. No estaba bien nada de esto, pero tampoco estaba dispuesta a dejar a una mujer embarazada en la calle. Así no me criaron mis padres, y así no iba a actuar yo, aunque mi hija pensara que estaba loca, aunque tal vez sí lo estaba. Pasaron 3 días antes de que Itzel volviera. 3 días de silencio, sin llamadas, sin mensajes. 3 días en los que pensé que tal vez había perdido también a mi hija. Tocó a la puerta un martes por la tarde, con los nudillos. Suave. Yo abrí. Ella entró sin decir nada, sin mirarme a los ojos. Se sentó en la sala, en el mismo sillón de siempre. Fernanda estaba en la cocina preparando té. Yo le había enseñado dónde estaba todo. Cuando escuchó la voz de Itzel, se quedó ahí, dándonos espacio, respetando. Itzel habló primero mirando al piso. Mamá, he estado pensando mucho estos días. No he dormido bien. No he podido dejar de darle vueltas a todo esto. Y creo que tienes razón. No completamente, pero en parte sí. Yo me senté frente a ella. La escuché sin interrumpir. Itzel continuó. Fernanda hizo cosas terribles. Participó en el engaño. Eso no se puede negar. Pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que Rodrigo es el verdadero villano aquí. Él es el que planeó todo. No. Él es el que nos usó a todas. Él es el que manipuló. Y si vamos a hacer algo, si vamos a recuperar lo que nos quitó, si vamos a que pague por lo que hizo, necesitamos toda la información posible. Y Fernanda tiene esa información. Asentí lentamente. Exactamente, hija. Exactamente eso. Itzel suspiró profundo. Está bien, mamá, la ayudaremos, pero con condiciones. Quiero que Fernanda nos dé todo, absolutamente todo, todos los documentos que tenga, todas las conversaciones, todos los mensajes, todo lo que tenga sobre Rodrigo y sobre lo que hizo, todo, sin ocultar nada. Yo llamé a Fernanda. Ella salió de la cocina despacio, se sentó con nosotras, con las manos sobre su vientre, nerviosa. Itzel la miró directamente a los ojos, sin pestañear. Voy a ayudarte, Fernanda. Voy a ayudar a que tengas un lugar donde quedarte, donde tener a tu bebé. Pero necesito que nos ayudes también. Necesito que nos des todo lo que tengas. Mensajes, correos, documentos, registros bancarios, fotos, todo. Sin ocultar nada. Fernanda asintió inmediatamente. Con urgencia. Sí, sí, por supuesto. Lo tengo todo guardado. Guardé todo por si acaso, desde el principio. Itzel levantó una ceja. Interesada. ¿Por si acaso qué? Fernanda bajó la mirada, avergonzada. Por si acaso Rodrigo me dejaba. Sabía que podía pasar. Algo me decía que iba a pasar. Por eso guardé evidencia de todo, de cada cosa, de cada mensaje, de cada documento. Esa tarde Fernanda nos mostró todo lo que tenía guardado en su teléfono. Sacó un teléfono viejo, con la pantalla rota. Nos enseñó conversaciones, cientos de mensajes, capturas de pantalla, fotos de documentos, registros de transferencias bancarias, recibos, todo.
Yo tomaba notas en un cuaderno. Itzel hacía preguntas, muchas preguntas. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuánto dinero exactamente? ¿A quién se lo mandó? ¿Por qué? ¿Para qué? Fernanda respondía todo, sin ocultar nada, sin mentir, con detalles precisos. Vi transferencias de mi cuenta bancaria a la cuenta de Rodrigo, el día después de que le di el dinero. 80,000 pesos en una sola transferencia. Vi transferencias de la cuenta de Fernanda también. 30,000 pesos. Todo su ahorro. Vi mensajes entre Rodrigo y los agiotistas, amenazas explícitas, exigencias de pago, plazos, direcciones, nombres. Vi el contrato del negocio que había fracasado, un negocio de distribución de algo, no quedaba claro de qué, pero había cifras grandes, pérdidas enormes, y vi algo más, algo que me revolvió el estómago de una forma nueva, un documento donde aparecía mi nombre, mi firma. Era un contrato de aval para un préstamo de 150,000 pesos, con una tasa de interés del 20% mensual. Absurda, ilegal probablemente, pero yo nunca había firmado eso, nunca en mi vida había visto ese papel. Le mostré el documento a Itzel. Ella lo leyó despacio. Se puso pálida. Mamá, esto significa que pueden demandarte por esa deuda, pueden quitarte la casa, todo. Yo sentí que me faltaba el aire, que las paredes se cerraban. Fernanda explicó con voz temblorosa. Rodrigo falsificó su firma, señora. Yo lo vi hacerlo. Lo vi practicar durante días. Tenía copias de papeles viejos que usted había firmado. Cosas del banco. Recibos. Los estudió durante días. Practicó su firma en otros papeles, una y otra vez, hasta que le salió perfecta, idéntica. Después firmó el contrato y se lo dio a los prestamistas. Ellos nunca supieron que no era usted. Yo le pregunté con voz que apenas salía. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste tanto? Fernanda empezó a llorar. Porque tenía miedo, señora, mucho miedo. Miedo de que usted me odiara más de lo que ya me odia. Miedo de que me echara a la calle. Miedo de quedarme sola otra vez. De no tener a dónde ir. Pero ahora ya lo sabe. Y puede hacer algo. Puede ir con un abogado. Puede demostrar que es fraude. Que usted nunca firmó eso. Que su hijo falsificó su firma. Itzel y yo nos miramos. Esto era peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Rodrigo no solo nos robó a las dos, Rodrigo nos dejó con una deuda que no era nuestra, una deuda enorme con gente peligrosa, una deuda que podía destruir lo poco que quedaba de mi vida, que podía quitarme mi casa, el único lugar que tenía, el único techo sobre mi cabeza. Esa noche, después de que Fernanda se fue a dormir a su cuarto, Itzel y yo nos quedamos hablando en la sala hasta muy tarde. Necesitamos un abogado, mamá, alguien bueno. Alguien que nos ayude a resolver todo este desastre. Yo asentí. Conozco a alguien. Un abogado que ayudó a tu papá hace muchos años con un problema de trabajo. Se llama licenciado Méndez. Es honesto, trabajador, y no cobra tanto como otros. Al día siguiente, en la mañana, lo llamé. Marqué el número que tenía guardado en mi agenda vieja. Contestó él mismo. Le conté todo. Toda la historia, desde el principio hasta el final, sin omitir nada. Él me escuchó en silencio. Cuando terminé, me pidió que fuera a su oficina, que llevara todos los documentos, todas las pruebas, todo. Fui esa misma tarde, con Itzel y con Fernanda, las tres juntas. El licenciado Méndez nos recibió en su oficina pequeña, un lugar modesto pero limpio, con libros de leyes en las paredes. Revisó todos los papeles que llevamos, uno por uno, con cuidado. Escuchó nuestra historia completa. Las tres hablamos. Yo, Itzel, Fernanda, cada una añadiendo detalles. Cuando terminamos, el licenciado se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo del bolsillo y habló con voz seria. Señora Consuelo, esto es fraude claro, fraude documentado, comprobable. La firma en este contrato no es suya. Eso se puede demostrar fácilmente con un perito grafólogo, un experto que compare firmas. Podemos pelear este caso y tenemos muy buenas posibilidades de ganarlo. Sentí un alivio enorme, como si pudiera respirar por primera vez en semanas.
Entonces puedo librarme de esa deuda. No voy a perder mi casa. El licenciado asintió. Sí, señora, puede librarse, pero va a tomar tiempo. Estos procesos son lentos y necesitamos presentar una denuncia formal contra su hijo, por fraude, por falsificación de documentos y por estelionato. Itzel preguntó qué era estelionato exactamente. El licenciado explicó con paciencia. Es cuando alguien defrauda a otra persona usando engaños, mentiras elaboradas. Su hijo se hizo pasar por alguien en luto, inventó una muerte que nunca existió, usó esa mentira para conseguir dinero. Eso es estelionato, y es un delito grave, muy grave. Yo pregunté con voz temblorosa, ¿qué pasaría con Rodrigo si procedemos con todo esto? Si vamos hasta el final. El licenciado fue honesto, directo. Si lo encuentran, si lo procesan, si el caso llega a juicio y lo condenan, podría ir a la cárcel. Varios años. Entre 5 y 10, dependiendo de cómo el juez valore el caso. Hubo un silencio pesado en la oficina. Yo pensé en Rodrigo, en el niño que fue alguna vez, en el hombre en que se convirtió, en todo lo que había hecho, en todo el daño que había causado, a mí, a Fernanda, y potencialmente a otras personas en el futuro si no se detenía. Y tomé una decisión, la decisión más difícil de mi vida. Proceda, licenciado, haga lo que tenga que hacer, haga justicia. El licenciado asintió. Muy bien, señora, empezaremos inmediatamente con la denuncia formal y con la demanda por fraude. Necesitaré que las 3 firmen declaraciones detalladas y que Fernanda esté dispuesta a testificar cuando sea necesario. Ante el juez, si hace falta. Fernanda aceptó sin dudar. Haré lo que sea necesario, señora. Todo lo que haga falta, se lo debo, por todo lo que hizo por mí, por darme un lugar donde estar. Salimos de la oficina del licenciado Méndez con un plan claro, con un camino a seguir. No era venganza lo que buscábamos, era justicia, era recuperar lo que nos habían quitado, y era asegurarnos de que Rodrigo no pudiera seguir haciendo esto. No a nosotras, no a nadie más, nunca más. El licenciado Méndez nos mantuvo informadas de cada paso del proceso legal, cada avance, cada documento. Primero presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público, por fraude, por falsificación de documentos, por estelionato, 3 delitos graves. Después solicitó formalmente el análisis grafológico de mi supuesta firma en el contrato de aval. Mandó el documento a un perito certificado, un experto reconocido por los tribunales. El perito tardó 2 semanas en entregar su dictamen oficial. 2 semanas de espera angustiosa. Finalmente llegó el resultado. La firma del contrato no era mía, era una falsificación, bien hecha, casi perfecta, pero falsificación al fin. Eso nos daba base legal sólida, prueba irrefutable de fraude. Mientras tanto, Itzel se dedicó completamente a buscar a Rodrigo. Usó todos sus contactos, amigos de la escuela, conocidos del trabajo, gente que conocía gente en otros estados. Preguntaba, investigaba, buscaba, como detective, hasta que finalmente consiguió algo concreto. Una prima lejana nuestra, hija de un tío que ya murió. Tenía una amiga que vivía en el estado donde Rodrigo se había escondido. Esa amiga lo había visto, caminando por la calle, trabajando en una tienda de abarrotes del centro. Itzel consiguió más información, la dirección exacta de la tienda, la dirección de la casa donde vivía, el nombre de la mujer con quien estaba viviendo ahora. Una tal Brenda. Todo. Me trajo la información en un papel, escrita con letra clara. Mamá. Ya sé exactamente dónde está Rodrigo. Yo miré la dirección. Era una ciudad a más de 6 horas de distancia en autobús, un lugar que nunca había visitado. Itzel me preguntó si quería ir, si quería enfrentarlo cara a cara, ver sus ojos, decirle todo lo que sentía. Yo lo pensé durante varios días. Imaginé la escena una y otra vez. Yo llegando a su puerta, tocando, esperando, él abriéndola, viéndome ahí parada después de tanto tiempo. La sorpresa en su cara.
¿Qué le diría yo? ¿Qué me diría él? Imaginé sus excusas, sus mentiras, sus intentos de manipularme otra vez, llorando, rogando, diciéndome que me amaba, y decidí firmemente que no le daría ese poder sobre mí, que no le daría la satisfacción de verme destruida, de verme débil, de verme rogándole explicaciones. Le dije a Itzel con voz firme: no voy a ir, hija. Vamos a hacer esto por la vía legal, sin darle la cara, sin confrontación, sin drama. Itzel respetó mi decisión, entendió. El licenciado Méndez procesó la orden de notificación legal. Un agente judicial fue enviado a la dirección que Itzel había conseguido. El agente viajó específicamente para entregar los documentos. Tocó la puerta de la casa. Una mujer abrió, joven, de unos 25 años. Preguntó por Rodrigo. La mujer dijo que sí, que vivía ahí con ella, que era su novio. El agente le entregó los documentos oficiales. Notificación de demanda, citatorio judicial, orden de comparecer ante el juez. La mujer los tomó confundida. Los leyó ahí mismo parada en la puerta, según nos contó después el agente. Ella se puso pálida, muy pálida, como si hubiera visto un fantasma. Preguntó de qué se trataba todo eso, qué había hecho Rodrigo. El agente le explicó profesionalmente que Rodrigo estaba siendo demandado por fraude, por falsificación, por estelionato, que había una investigación criminal en curso, que tendría que presentarse ante un juez, que enfrentaba cargos penales graves, posible cárcel. La mujer le dijo al agente que esperara un momento. Entró a la casa. Gritó el nombre de Rodrigo con voz fuerte, enojada. Él salió. Según el agente, Rodrigo se veía demacrado, más delgado, con barba descuidada. Leyó los papeles. Sus manos temblaban mientras leía. Intentó explicarle algo a la mujer, a Brenda, pero ella no quiso escuchar. No quiso oír ni una palabra. Le gritó que saliera de su casa, que era un mentiroso, un criminal, que no quería saber nada de él, que no quería tener problemas con la justicia. Rodrigo intentó calmarla, tocó su brazo. Ella lo empujó, con fuerza, le gritó más. Le aventó sus cosas por la ventana a la calle, ropa, zapatos, una mochila, todo cayendo al pavimento. Le dijo que si no se iba en ese momento, llamaría a la policía, que lo haría arrestar. El agente se fue dejando los documentos legalmente notificados. Su trabajo estaba hecho. Rodrigo quedó en la calle, sentado en la banqueta, rodeado de sus cosas, con una mochila y nada más. Solo, completamente solo. Cuando el licenciado nos contó esto días después, cuando nos dio los detalles, yo sentí muchas cosas mezcladas. Satisfacción por un lado, tristeza por otro, rabia, alivio, dolor, todo junto. Itzel sonrió, una sonrisa amarga. Se lo merece mamá, se lo merece todo y más. Yo solo pude asentir en silencio. 2 días después, Rodrigo empezó a llamarme. Mi teléfono sonaba a todas horas. Yo veía su nombre en la pantalla. Rodrigo. Y no contestaba. Dejaba que sonara. Llamó 10 veces el primer día, 15 el segundo, 20 el tercero, 25 el cuarto. Dejaba mensajes de voz, largos, desesperados. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Mamá, esto es un malentendido. Mamá, te lo puedo explicar todo. Mamá, te amo. Mamá, perdóname. Yo borraba los mensajes sin escucharlos completos. Los primeros segundos y borrar. No quería oír su voz. No quería escuchar sus mentiras. Hasta que un día decidí contestar. Solo una vez. Una sola vez. Para decir lo que tenía que decir. Para cerrar este capítulo. El teléfono sonó. Vi su nombre. Respiré profundo. Muy profundo. Conté hasta 5. Y contesté. Del otro lado escuché su voz. Rota. Desesperada. Mamá. Gracias a Dios. Pensé que nunca contestarías. Necesito que me escuches. Por favor. Solo escúchame. Yo no dije nada. Me quedé callada. Rodrigo continuó hablando rápido, nervioso, tropezando con las palabras.
Mamá, todo esto es un error, un terrible error. Fernanda te está mintiendo. Ella me obligó a hacer todo. Ella inventó lo de su muerte. Ella me pidió tu dinero. Ella planeó todo. Yo solo quería ayudarla. Solo eso. Yo lo interrumpí, con voz fría, más fría de lo que nunca había hablado con él. Rodrigo, cállate. Él se quedó en silencio, sorprendido, choqueado. Yo nunca le había hablado así. Nunca. Yo continué, sin darle tiempo a reaccionar. Tengo todas las pruebas, Rodrigo. Todos los mensajes, todos los documentos, todos los registros. Sé lo de los agiotistas. Sé lo del negocio que perdiste. Sé que falsificaste mi firma. Sé que usaste mi dinero para pagar tus deudas. Sé todo. Absolutamente todo. Rodrigo intentó hablar, tartamudeando. Mamá, yo. Mamá, por favor. Yo no. Yo lo volví a interrumpir. Más fuerte. No, Rodrigo. Ya no. No más mentiras. No más excusas. No más manipulación. Se acabó. Rodrigo empezó a llorar del otro lado. Sollozos. Verdaderos o falsos ya no importaba. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Tu único hijo. No puedes hacerme esto. Tienes que ayudarme. Siempre me has ayudado. Por favor, mamá. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Una grieta. Pero no cedí. No iba a ceder. Rodrigo, el día que llegaste llorando a mi puerta, ese martes de lluvia, te di todo lo que tenía, hasta el último peso, no porque fuera tonta. No porque no supiera el valor del dinero, sino porque te amaba, porque eres mi hijo y porque una madre siempre ayuda a sus hijos, siempre está ahí, sin importar qué. Rodrigo sollozaba. Lo sé, mamá, lo sé, y por eso te estoy pidiendo, por favor. Yo continué sin escucharlo, pero ahora ya sé la diferencia. La diferencia entre amar a alguien y ser usada por alguien, entre ayudar a un hijo y ser manipulada por un ladrón. Y tú me enseñaste esa diferencia, Rodrigo. Tú. Gracias por la lección. Colgué. Apagué el teléfono. Mi mano temblaba. Todo mi cuerpo temblaba. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé ahí sentada, esperando sentir algo. Culpa, arrepentimiento, dolor. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí paz. Una paz extraña, incómoda, pero paz al fin. Itzel estaba conmigo. Había escuchado todo. Había estado ahí sosteniendo mi mano. Se acercó. Me abrazó fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Tan orgullosa. No sabes cuánto. Yo no lloré. Itzel sí. Lloró por las dos. Porque ella todavía tenía lágrimas. Yo ya las había gastado todas. El proceso legal continuó su curso. Lento, burocrático, pero avanzando paso a paso. Rodrigo fue citado formalmente ante el juez. Tuvo que presentarse. No tuvo opción. Si no se presentaba, lo arrestarían. Contrató un abogado de oficio, uno que le asignó el Estado. Intentó defenderse en la audiencia preliminar. Dijo que todo había sido un malentendido, que él pensaba devolverme el dinero, que nunca quiso hacer daño, que solo estaba desesperado. El juez escuchó su versión con cara impasible. Después escuchó la nuestra. Vio todas las pruebas, el análisis grafológico que demostraba la falsificación, los mensajes entre él y Fernanda planeando el engaño, los mensajes con los agiotistas, los testimonios de Fernanda, de Itzel, mío, todos documentados, todos claros, y dictó sentencia preliminar. Rodrigo era responsable de los delitos. Tendría que devolver el dinero completo. Enfrentaría cargos penales que podrían llevarlo a prisión. Y quedaba prohibido acercarse a mí. Orden de restricción oficial. No podía llamarme. No podía buscarme. No podía aparecer cerca de mi casa. A menos de 200 metros. Si lo hacía, sería arrestado inmediatamente. Sin preguntas. Cuando el licenciado me dio la noticia, sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Señora Consuelo, ganamos. Bueno, estamos ganando. El proceso completo tomará más tiempo todavía. Pero vamos por muy buen camino. Muy buen camino. Le di las gracias.
con lágrimas en los ojos. Le pagué lo que pude de sus honorarios en ese momento, 5,000 pesos que había juntado. Él me dijo que no me preocupara por el resto, que lo pagara cuando pudiera, poco a poco, que lo importante era que se hiciera justicia, que se hiciera lo correcto. Salí de su oficina con la cabeza en alto. Por primera vez en meses, en años tal vez, sentí que podía respirar completamente, que el peso sobre mi pecho se aligeraba, que había esperanza. Los meses pasaron, despacio al principio, después un poco más rápido. Mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo, un ritmo diferente al de antes, completamente diferente, pero un ritmo al fin y al cabo, algo estable, algo que podía sostener. Volví a coser con más regularidad, a recibir clientas, a trabajar. El dinero empezaba a entrar de nuevo, poco a poco. No era mucho, pero era algo. Era suficiente para vivir, para comer, para pagar las cuentas. Fernanda seguía viviendo conmigo en el cuarto de costura. Su embarazo avanzaba rápido. Ya estaba en el 8º mes, enorme. Yo la veía moverse por la casa con dificultad, con el vientre tan grande que apenas podía agacharse. Ayudaba en lo que podía, limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, intentaba ganarse su lugar. A veces hablábamos, conversaciones cortas, sobre el bebé, sobre el clima, sobre nada importante. Otras veces pasábamos días enteros sin cruzar más de 2 palabras. Buenos días, buenas noches. Eso era todo. No éramos amigas. Nunca lo seríamos. Eso quedaba claro, pero había un respeto mutuo, un entendimiento silencioso, algo tácito. Una noche Fernanda me encontró en la cocina. Eran las 11 de la noche, pasadas las 11. Yo no podía dormir otra vez. Estaba tomando té de manzanilla, mirando por la ventana a la oscuridad de afuera. Ella entró despacio, arrastrando los pies. Se sentó frente a mí con dificultad. «Señora, necesito decirle algo». La escuché. Dejé la taza sobre la mesa. Le di toda mi atención. Fernanda respiró profundo, tocándose el vientre. «Me siento culpable todos los días, señora, cada día que pasa, por lo que hice, por haber participado en todo eso, por haberla lastimado. Sé que decir lo siento no arregla nada, que no devuelve el dinero, que no borra el dolor. Pero lo siento, de verdad, desde el fondo de mi corazón». Yo la miré a los ojos. No dije que estaba bien, no dije que la perdonaba, porque no lo estaba y porque no la perdonaba. Todavía no, tal vez nunca, pero le dije la verdad, mi verdad. «Fernanda, cometiste errores, muy grandes errores. Fuiste irresponsable con tu vida. Dejaste que Rodrigo te manipulara. Participaste en un plan para robarme. Y eso estuvo mal, muy mal». Fernanda asintió. Bajó la cabeza, las lágrimas ya cayendo. Yo continué. «Pero eso no justifica que Rodrigo te abandonara, que te dejara sola, embarazada, sin nada, sin dinero, sin familia. Eso también estuvo mal. Igual de mal, o peor». Fernanda levantó la vista. Había esperanza en sus ojos, esperanza mezclada con dolor. «Gracias, señora, por no odiarme, por darme esta oportunidad». Yo negué con la cabeza. «No dije que no te odiara, Fernanda. No dije eso. Dije que entiendo que tú también fuiste víctima de Rodrigo, que también te usó, que también te destruyó. Son cosas diferentes, muy diferentes». Fernanda sonrió tristemente, una sonrisa pequeña, llena de tristeza. «Lo sé, señora, lo sé perfectamente, y le agradezco la honestidad, de verdad». Esa conversación cambió algo entre nosotras. No nos hicimos cercanas, no nos volvimos amigas, pero el aire de la casa se volvió menos pesado, menos tenso, menos cargado de cosas no dichas. 2 semanas y media después, Fernanda entró en labor de parto. Eran las 3 de la madrugada, muy temprano. Me despertó tocando la puerta de mi cuarto. Suave al principio, después más fuerte. Señora Consuelo, creo que ya es hora. Creo que el bebé viene». Yo me levanté de inmediato, me vestí rápido, con lo primero que encontré. Llamé a Itzel. Le dije que nos encontrara en el hospital. Las 3 fuimos en taxi, Fernanda respirando profundo entre contracciones.
yo sosteniéndole la mano. Fernanda estuvo en labor durante 8 horas largas, 8 horas de dolor, de gritos, de lágrimas. Yo me quedé en la sala de espera, sentada en esas sillas incómodas de plástico. No entré al parto, no era mi lugar, no era mi nieto, pero estuve ahí, presente, como testigo, como alguien que había compartido este camino extraño con ella. Itzel llegó 2 horas después, se sentó conmigo, esperamos juntas. A las 11:30 de la mañana, una enfermera salió, con cara cansada pero sonriente. Es niña, están bien las dos, el parto fue natural, sin complicaciones, pueden pasar a verla en unos minutos. Itzel me miró. Vamos, mamá. Yo negué con la cabeza. Ve tú, hija. Yo espero aquí. Itzel entró sola. Volvió 5 minutos después. Es pequeñita, mamá, muy pequeñita, pero está sana, tiene todos sus deditos. ¿Todo está bien? Yo asentí. Me alegro mucho. Fernanda salió del hospital 2 días después, con su bebé envuelta en una cobija rosa. Le puso Luz, un nombre simple, bonito, lleno de esperanza. Llegaron a la casa. Fernanda se instaló de nuevo en el cuarto de costura, ahora con la bebé, con una cuna prestada que Itzel había conseguido. Los primeros días fueron muy difíciles. La bebé lloraba mucho, muchísimo, a todas horas. Fernanda estaba agotada. No dormía, apenas comía. Yo la ayudaba cuando podía, cuando me lo permitía. Le mostraba cómo cargar a la niña correctamente, cómo hacerla eructar después de comer, cómo cambiarle el pañal, cómo calmarla cuando lloraba sin parar. No porque fuera mi responsabilidad hacerlo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque recordaba perfectamente cómo era estar sola, con un bebé recién nacido, sin ayuda, sin familia, sin nadie, y no le deseaba eso a nadie, a ninguna mujer. Pasaron 3 semanas así, después 4. Fernanda consiguió un trabajo finalmente, medio tiempo, en una tienda de ropa del centro. No pagaba mucho, apenas 4,000 pesos al mes, pero era algo, era un comienzo. También encontró un cuarto para rentar, pequeño, muy pequeño, una sola habitación con baño, modesto, en una zona no muy buena, pero era suyo, y podía pagarlo. Me dijo que se mudaría al final del mes siguiente, que ya había pagado el depósito. Yo asentí. Está bien, Fernanda. Está bien. El día que finalmente se fue, no hubo dramatismo, no hubo escena, no hubo lágrimas. Fernanda empacó sus cosas, lo poco que tenía, su ropa, la ropa de la bebé, los pañales, la cuna desarmada, todo en 2 maletas y 3 bolsas. Yo cargué a Luz, mientras ella guardaba la última maleta. La bebé dormía en mis brazos, tan pequeña, tan inocente. Nos miramos, Fernanda y yo, nos miramos realmente, a los ojos. Gracias, señora Consuelo, por todo, por no cerrarme la puerta ese día, por ayudarme cuando nadie más lo hizo, por darme un lugar donde tener a mi hija, por no juzgarme más de lo necesario. No tengo palabras para agradecerle. Yo le entregué a la bebé con cuidado. Le dije solo una cosa, lo único que podía decir: cuídala bien, Fernanda, y cuídate tú también. No cometas los mismos errores otra vez. No dejes que nadie te use, no dejes que nadie te quite tu valor. Fernanda asintió. Abrazó a su hija. No lo haré, señora. Lo prometo, lo juro por ella. Salió por la puerta. Caminó hacia la calle donde la esperaba un taxi. Subió con sus maletas y bolsas, acomodó a la bebé en su regazo y se fue. El taxi dobló la esquina. Desapareció. Yo cerré la puerta. Me quedé ahí parada, en la entrada. La casa estaba en silencio, un silencio profundo, un silencio que antes me pesaba como plomo, pero que ahora empezaba a sentirse diferente, más ligero. Empezaba a sentirse como paz. Volví a mi rutina diaria, la costura. Las visitas de Itzel 2 o 3 veces por semana. Los nietos los fines de semana. Las tardes tranquilas, el café en la mañana, el té en la noche,
El proceso legal contra Rodrigo seguía su curso. Lento, muy lento, burocrático, pero avanzando, siempre avanzando. Recuperé parte del dinero, no todo. Probablemente nunca recuperaría los 80,000 pesos completos, pero recuperé 35,000, casi la mitad. Y eso ya era mucho. Y aprendí algo. Aprendí que no siempre se trata de recuperar exactamente lo que perdiste. A veces se trata de algo más profundo, de recuperar quién eres, tu dignidad, tu valor propio. Rodrigo no volvió. No intentó contactarme de nuevo. La orden de restricción seguía vigente, efectiva. A veces, no muy seguido, pero a veces, me preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo, si pensaba en mí, si sentía algo de remordimiento, si se arrepentía. Pero después dejé de preguntármelo, porque realmente ya no importaba. Él había elegido su camino. Yo había elegido el mío, y nuestros caminos ya no se cruzaban. Nunca más se cruzarían. Una tarde de sábado estaba cosiendo, arreglando un vestido de novia para una clienta joven, una muchacha dulce de 23 años. La tela era hermosa, blanca, delicada, con encaje fino, mientras trabajaba, mientras mis manos movían la aguja. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la traición, en la pérdida, en las noches sin dormir, en las lágrimas, en la rabia. Pero también pensé en lo que había ganado, en la claridad, en la fuerza, en la certeza de quién era yo realmente, de que mi amor no había sido un error. Mi amor por mi hijo nunca fue un error, solo había sido mal aprovechado, mal usado, por alguien que no lo merecía. Y esa diferencia lo cambiaba todo, absolutamente todo. Terminé de coser el dobladillo, corté el hilo blanco, até el nudo, miré el vestido terminado. Estaba perfecto, exactamente como la clienta lo había pedido. Me levanté del sillón, estiré la espalda que me dolía, caminé hasta la ventana, miré afuera. El sol se estaba poniendo lentamente. El cielo tenía tonos naranjas, rosas, morados. Era hermoso, realmente hermoso. Me serví una taza de té de manzanilla, mi favorito. Me senté en la sala, en mi sillón de siempre, y por primera vez en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, me permití sentir algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía no llegaba a eso. Tal vez nunca volvería a ser la felicidad plena que conocí antes de todo esto, pero era algo, era suficiente para seguir, para vivir, para estar. Dicen que una madre siempre perdona a sus hijos, que el amor de madre es incondicional, eterno, inmutable. Tal vez sea cierto, tal vez algún día, en algún futuro lejano, yo pueda perdonar a Rodrigo por todo lo que hizo, por todo el daño, por todas las mentiras. Pero primero, mucho antes de eso, mucho antes de pensar en perdonarlo a él, una madre tiene que aprender algo más importante, algo fundamental. Tiene que aprender a no traicionarse a sí misma, a no permitir que el amor se convierta en debilidad, a no dejar que la manipulen usando sus propios sentimientos como arma. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Eso fue exactamente lo que aprendí. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.